Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar acerca de la peste negra, una enfermedad que ha recorrido toda la historia del mundo y la historia de la humanidad, siendo la causante de múltiples muertes. Así que sujétate de sillón, trae tus palomitas y tu refresco y disfruta del show. Bueno, vamos a hablar acerca de la peste. Entonces, en primer lugar, es una enfermedad infecto-contagiosa causada por bacterias del género Yersinia. Afecta a los roedores, a las ratas, pero también puede afectar al ser humano, que para efectos de este video es importante mencionar la transmisión a través de una pulga que ha mordido previamente a un individuo infectado y posteriormente a uno sano. Tiene tres formas clínicas principales de presentación, que son la bubónica, la neumónica y la septicémica. Bueno, a lo largo de la historia es importante mencionar que ha matado alrededor de 200 millones de personas, ha tenido tres brotes importantes. El primero de ellos, el brote de peste de Justiniano entre el siglo VI y VIII, ocurrió en el Imperio Bizantino. Posteriormente en Europa, la peste negra ocurrida entre los siglos XIV y XVIII, que es la más conocida, y el último ocurrido en China hacia el siglo XIX. Es importante mencionar que desde el siglo XX, la década más o menos de los 30, ha disminuido considerablemente, no se han vuelto a presentar este tipo de brotes básicamente, y bueno, también ha disminuido la mortalidad básicamente porque pues han mejorado las medidas sanitarias para que pues no haya un medio para las ratas, para los roedores. Ha aumentado la resistencia por parte de las ratas a la afectación por esta bacteria, y pues también con el devenir de los antibióticos que han generado un impacto importante sobre la mortalidad. Las condiciones en las cuales uno debe tener en cuenta como aspecto epidemiológico, en primer lugar, bueno, son los continentes en los que actualmente existe esta enfermedad, que son Norteamérica en el tercio occidental desde Canadá hasta México, Suramérica en Brasil y en la zona de los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú, y en Asia, en China, y finalmente en África, que pues es de manera difusa. Ahorita mencionaré cifras, es el lugar donde más se presenta la enfermedad y donde más mortalidad hay, de manera principal hacia el occidente y hacia el sur de África. El último brote importante hacia resaltar en África, y bueno, cifras también que soportan lo que ya he mencionado, es que en el 2017 en Madagascar se presentaron al menos 1.200 casos con 100 fallecimientos. En el 2003 hubo un reporte anual de aproximadamente unos 2.000 casos con unos 180 fallecidos, donde principalmente el continente que más aportaba cifras a estos valores era África. Y bueno, la OMS ha sacado unas cifras en las cuales entre 1.000 y 5.000 personas se infectan anualmente por la peste, y de las cuales fallecen entre 100 y 200 personas. La Xenophila Chaeopis, que es la especie que va a transmitir la peste, es una sifonáptera de la familia Pulicidae que va a medir entre 1.5 y 4 milímetros de largo. Posee un cuerpo achatado lateralmente que se divide en tres secciones: cabeza, tórax y abdomen. Las dos primeras van a poseer una fila de cerdas, mientras que el abdomen se va a dividir en 8 segmentos visibles. Como las demás pulgas, es carente de alas. Sin embargo, esto lo compensa con unas poderosas patas que se componen de 4 partes, de proximal a distal: la coxa, el fémur, que es de gran tamaño, la tibia y los tarsos, los cuales, una vez la pulga detecta la exhalación de dióxido de carbono, permiten el salto de esta a una distancia de hasta 200 veces su tamaño. Los adultos van a variar en color, desde un color marrón claro hasta uno más oscuro. Esta variación la realizan con el fin de conseguir camuflaje. Su forma adulta es carente de una estructura llamada tedium, tanto a nivel general como pronotal. Tanto los machos como las hembras son dismórficos sexualmente. Una característica distintiva de esta especie es que las hembras poseen una espermateca, la cual se asemeja a pequeños sacos, mientras que los machos poseen un complejo genital fácilmente distinguible con respecto a las hembras. Por su parte, el aparato bucal realiza básicamente dos funciones: una primera función, que es la de expulsar saliva que va a digerir parcialmente la sangre, y una segunda función, que es la de succionar esta sangre.
Este proceso puede generar que mecánicamente se haga la transmisión de los patógenos que puede transmitir la Xenophila chaeopis. Bueno, las pulgas en general, incluyendo esta especie, son en cuanto a ciclo de vida holometábolos, es decir, atraviesan las 4 fases del ciclo de vida: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos se van a incubar por aproximadamente 2 a 12 días. Después va a pasar a su estado larval, en el cual la especie va a pasar a través de 3 mudas, las cuales van a durar de aproximadamente de 9 a 15 días, pero dadas las condiciones desfavorables pueden llegar a durar hasta 200 días. A continuación va a pasar, la larva a generar un capullo alrededor de ella, donde va a permanecer hasta que termine su periodo de pupa. Durante este periodo la rata de desarrollo se ve afectada por diversos factores ambientales, especialmente lo que tiene que ver con temperatura y humedad, que pueden hacer que este periodo de pupa se extienda hasta 1 año. Bueno, finalmente va a pasar a su estado adulto después del periodo larval, y en este estado adulto va a realizar la copulación. Esta copulación la realiza en intervalos frecuentes mientras se está alimentando. Esta especie prefiere temperaturas más o menos entre 18 y 27 grados con una humedad del 70%. Esto con el fin de poder que sus huevos sean viables, y si no están dadas estas condiciones, la pulga no pone los huevos. Esta especie, la Chaeopis, es distinta a las otras pulgas porque sus huevos son de gran tamaño. Varios estudios han sugerido que esto se debe a que tienen una obtención de nutrientes extra de la madre. Sin embargo, todo esto debe ser antes de que sean depositados en el hospedero o en el nicho, pues ya después de depositados no hay esta obtención de nutrientes. En su forma adulta, esta especie puede sobrevivir más de 100 días en condiciones de temperatura adecuadas, llegando incluso a un máximo de 376 días. Esta tasa de vida tan amplia y tan grande es uno de los factores que favorecen en gran medida su capacidad de transmitir patógenos. En cuanto a prevención y control, la prevención es básico para la prevención de desratizar, puesto que las ratas y ratones se pueden infectar desde el reservorio salvaje, tanto directamente por contacto como a través de carnívoros domésticos. Igualmente es importante combatir las pulgas de que los carnívoros y las áreas zoonóticas, limitar sus contactos con roedores salvajes, que son los que pueden tener más chance de tener esta enfermedad. El control, ¿cómo se hace el control? Se hace a través de antibióticos. La antibiótico-terapia es eficaz siempre y cuando se haga desde un periodo temprano, puesto que las tasas de mortalidades tienden a disminuir bastante. Si no se hace manejo antibiótico, hay tasas de mortalidad entre el 66 y 93%, con un manejo adecuado son del 16%. La forma bubónica es la que mejor respuesta tiene al antibiótico, mientras la forma septicémica y neumónica tienen una pobre respuesta. La erradicación sería un ideal eliminando los reservorios, tanto circulantes como reservorios. Sin embargo, es difícil de realizar. Por ende, por su dificultad, entonces se plantea, pero no es practicable. La vacunación en general no está recomendada cuando ocurren brotes de enfermedad. Sin embargo, grupos de alto riesgo como personal de laboratorio o individuos que en contacto permanente con roedores es potencialmente segura, especialmente en ciertas zonas geográficas donde su incidencia es mayor. Aquellas personas que han estado expuestas a pulgas infectadas por Yersinia pestis o enfermos con esta peste neumónica, o que hayan sufrido un accidente de laboratorio mientras manipulan material contagioso con esta enfermedad, deben recibir antibiótico preventivo específico en el caso de que la exposición haya tenido lugar durante los últimos 6 días, puesto que después de este tiempo ya no es eficaz. Hola, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la sintomatología que puede verse en esta enfermedad. Vamos a tener que la peste se puede ver de 3 formas diferentes: peste bubónica, peste neumónica y peste septicémica. La más común es la bubónica y la septicémica. Entonces, después de la infección va a haber un periodo de incubación de 1 a 7 días. Luego vamos a ver, si digamos se da la forma bubónica, que es la principal, vamos a ver un periodo de fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, hinchazón y dolor de los ganglios linfáticos. Esto debido a que la bacteria se va a desplazar por el sistema sanguíneo hasta llegar al ganglio linfático más cercano, que son principalmente los axilares, los cervicales y los inguinales. Además de esto, vamos a ver que si digamos la bacteria se va a reproducir en el ganglio linfático, va a producir dolor, hinchazón e inflamación, llegando incluso a que ésta se ulcere y supure, volviéndose en una fístula de ganglio.
En la época anterior, antigua, se creían que estos ganglios inflamados se conocían como bubones. Por tal razón se llegó a conocer esta enfermedad como la peste bubónica. Y no solo eso, se podría ver una coagulación intravascular diseminada que causaba trombos en diferentes porciones del cuerpo. Por tal razón se le conoció a esta enfermedad también como la peste negra, porque en muchas ocasiones diferentes partes del cuerpo se ponían negras debido a la gangrena y a toda la necrosis del tejido por la hipoxia sanguínea. Ahora les voy a hablar un poco sobre la forma pulmonar o neumónica. Esta es la más virulenta y no solo eso, sino que también es la más rápida en actuar. Después de la infección puede durar 24 horas en causar la sintomatología. Esta enfermedad es totalmente mortal si no se detecta en las primeras 24 horas y se le da el tratamiento adecuado. Es muy importante que no solo es la más virulenta por su característica, sino de que como es pulmonar, se transmite por goticas respiratorias, es decir, cada vez que hablamos o tosemos o estornudamos, salen diferentes goticas de saliva o de líquido pulmonar. De tal forma, esta es la forma en la que la bacteria va a salir y contaminamos todo. Cabe resaltar que esta enfermedad es muy curable si se detecta en las primeras 24 horas de sintomatología. Les comentaron mis compañeros, la peste bubónica muy raramente se transmite entre personas. Sin embargo, puede evolucionar y diseminarse a una forma más complicada, como sería la septicémica, en el cual va a haber un compromiso de todo el cuerpo. Podríamos ver unas alteraciones neurológicas como serían convulsiones y opistótonos. Cabe resaltar que este tipo de enfermedad tiene un muy mal pronóstico, sobre todo si no se le da el tratamiento adecuado. Ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico. Este puede ser de dos tipos, bacteriológico o inmunológico. Hay que tener en cuenta que para realizar estas pruebas obviamente se debe tener la certeza clínica o al menos la sospecha clínica de que estamos viendo este tipo de enfermedad. Para esto vamos a necesitar una muestra de tejidos, ya sea muestra sanguínea, muestra de exudados o muestra de aspirado ganglionar del ganglio el cual es sospechoso. Hay que tener en cuenta que en cuanto al bacteriológico, este es un cultivo que crece muy lentamente y el material que está contaminado es muy infeccioso, por tanto no se deben basar y enviar muestras del tejido a sitios que no estén autorizados como laboratorios de alto nivel para manejar estas muestras. En cuanto al diagnóstico inmunológico, tenemos que se hace por inmunofluorescencia directa y el serológico por una aglutinización pasiva de tejido capsular.